¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Pues más bien cómo se sintieron los diputados, espero que se hayan sentido atendidos y que las respuestas hayan sido satisfactorias. A nosotros en el SAT nos interesa que se entienda muy bien lo que queremos hacer, precisamente para que se vea que no hay un abuso de autoridad, sino únicamente se quiere clarificar y dar mayor certidumbre jurídica a todo lo que estamos proponiendo. Jefa, ha generado mucho ruido esta cuestión de pues, la obligatoriedad de los jóvenes, de los mayores de 18 años, a tener este registro. Hay quien menciona incluso una sanción superior a 3.500 pesos. A quien no lo haga, pues ya ha cumplido esto porque se convierte en un deber ciudadano. ¿Qué tanto es cierto, qué tanto es falso y cómo funciona realmente esta cuestión que usted decía de la cultura cívica, que es lo que intenta? Sí, nosotros queremos dos cosas. Uno es promover la cultura. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes más de 18 años, pues a lo mejor tienes una beca, lo recibes en una cuenta bancaria, necesitas tu RFC, vas a sacar tu cédula profesional, necesitas también tu firma electrónica, etcétera. Entonces, ya muchos trámites requieren esta información. Nosotros creemos que si las personas desde que empiezan a tener mayoría de edad son conscientes de que tienen que contribuir con su país, podemos ir eliminando esa búsqueda por no pagar impuestos y por ver cómo cometer evasión y elusión fiscal. Es mentira que se tenga algún tipo de sanción. De hecho, nosotros como tenemos el padrón, tenemos las personas, por ejemplo, físicas. En el caso de las personas físicas tenemos los asalariados y asimilados. Tenemos un bloque que se llaman sujetos no obligados. Entonces, mientras el estudiante no sea un trabajador, no tenga ingresos, es un sujeto no obligado. Eso quiere decir que no presenta absolutamente nada de información y eso no le implica, obviamente, ninguna falta. No tiene que avisar, no tiene que nada, nomás se registra, saca su firma electrónica y ya. Y queda en el sistema como sujeto no obligado. Supongamos que es un joven que en el verano trabaja un rato y recibe un ingreso y entonces si es un joven, pues debe estar ganando pues muy poquito dinero, como cae perfectamente ante el régimen simplificado. Entonces lo único que pasaría es que el SAT le hace su declaración prácticamente de manera automática, le cobra el 1% de sus ingresos, si gana 100, pues va a pagar $1, que no es significativo, que es el beneficio de este tipo de propuesta que es muy progresiva, paga su peso y ya, el día que deje de trabajar, se mete desde su teléfono al portal del SAT y dice sin actividades y automáticamente ya queda sin actividades. ¿Cómo sería, por ejemplo, para quien acaba de cumplir 18 años? Hay un periodo en el que tiene que cubrir este registro y qué pasa si no lo hace, por ejemplo, llega a los 19, no generó actividad económica y no tiene registro. No, obviamente estamos en una etapa de transición donde lo que buscamos es el cambio cultural más que la sanción. Entonces, lo que es obligación nuestra del SAT, pues generar difusión y generar programas para promover y explicar al joven lo que nosotros pretendemos. Y lo que pensamos es trabajar conjuntamente, primero con universidades públicas, con escuelas públicas, para ir participando y ya si en algún momento están interesadas algunas escuelas privadas, pues también lo podemos hacer con escuelas privadas. Pero en un principio es nuestra obligación la difusión y la explicación. Pero el SAT pues se tiene muy mala fama porque todo el mundo pues sabe que lo persiguen, ¿no? Una vez que ya estás. Pero yo no creo que tiene mala fama, yo creo que tiene buena fama. ¿Por qué hay tantas, como usted lo mencionaba, billones o billón de pesos que no se recaudan, ¿no? Sí, pero esa es la mala fama de los evasores, no del SAT. O sea, los evasores que son los que están en los Pandora Papers, pues esos son los que tienen mala fama porque nunca pagan impuestos y solo están buscando la manera de evadir. Al contrario, la buena fama del SAT es que por primera vez se acabaron los privilegios y todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. No es terrorismo, porque además, a lo mejor impuesto está mal dicho, una mejor palabra sería sus contribuciones. ¿Por qué? Pues porque las contribuciones en México y en todo el mundo son una política de Estado para hacer una redistribución de los ingresos y para garantizar también bienes y servicios públicos como es la salud, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, llegar a los 19 años y no haberse registrado,
causa sanción o no a No, partir de esto? no. Vamos a entrar en un periodo de transición y lo que tenemos primero que hacer es difusión, enseñar, incorporar y vamos viendo en el camino, pero en principio no es el objetivo del SAT. A propósito de Pandora Papers, ¿nos puede abundar cómo fue la investigación que concluyó en el cobro de 5.800 millones de pesos a una persona física? ¿Qué hizo él? ¿Cómo llegaron a él? En el SAT lo que hemos observado es que los mayores montos de evasión y defraudación fiscal se da cuando hay reestructuras corporativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se fusionan las empresas, cuando se dividen y también muchas veces cuando cambia de socios. ¿Por qué? Pues porque hay una enajenación de acciones o hay una venta de la empresa. Todas estas reestructuraciones a veces son fusiones. Fusiones es cuando dos empresas se unen para formar una sola. Si dos empresas se unen para formar una sola, a veces no es que si el señor tiene una empresa y este señor tiene otra empresa, no es que se junten nada más, sino que en el fondo atrás luego hay veces una enajenación simulada, porque primero se fusionan y luego de repente el que tenía el 50% de las acciones aparece con 0 y el otro señor aparece con el 100%. Eso realmente fue una enajenación. Entonces, lo que observamos en las auditorías es, observamos las reestructuraciones corporativas. Si el señor de repente tenía 100 acciones y ahora tiene 0, pues eso quiere decir que las vendió. Esas ventas normalmente ocurren en paraísos fiscales. Entonces lo que hacemos es rastrear las reestructuraciones corporativas, a ver hasta dónde nos llevan y empezar a pedir información. Ese es como nosotros estamos trabajando en el SAT. ¿Nada más fue una persona o empresa? No, ¿Cuántas fueron? ese fue, yo quise decir que fue un ejemplo porque hay una operación que está descrita en el documento que precisamente son dos socios y los dos socios deben lo mismo, pero uno de ellos ya nos pagó 5.800 millones de pesos, un poquito más el año pasado. ¿Y entonces el otro tiene algún plazo para hacer el pago? El otro está toda la presentación documentada ya en la Procuraduría Fiscal y es su atribución determinar si nuestra presuntiva de defraudación fiscal corresponde. Nosotros creemos que nuestro caso es sólido porque ya pagó el otro socio, ¿no? Y de los otros que hay más personas que estén, que el SAT esté, por decir, pendiente de los que están en los Pandora Papers. Más que estar en Pandora Papers, como les dije, nosotros tenemos auditorías desde antes y nosotros lo que buscamos son los mayores evasores. ¿Y hay más? Si el mayor evasor está en el Pandora Papers, pues le va a tocar, pero si el mayor evasor ni siquiera lo ha descubierto los periodistas, porque nosotros tenemos intercambio de información con otros países, pues a lo mejor nosotros tenemos uno que nos debe más. Pues ¿para qué vamos con el que nos debe menos, verdad? Mejor vamos con el que nos debe más. Listo. Nada más para el registro, lo único necesario es el CURP, para el registro de los jóvenes ante RFC. Sí, es el CURP, pero tienen que presentarse en las oficinas para registrar sus biométricos, porque ahorita una parte que también nos interesa es la seguridad de la identidad fiscal de la persona, porque estamos teniendo mucho robo de identidad por las empresas fantasmas y las empresas factureras. Gracias.